va a ser una pequeña introducción de las generalidades más importantes de los protozoarios. Y son cosas que ya habrán visto en la de OS, ¿sí? Van a ver que tienen ciclos parecidos. Bien, esto. Características generales, vamos a hablar un poco de taxonomía. La idea no es que se aprendan toda la taxonomía ni todas las características todo el tiempo, todo, sino que tengan una idea general para que se les haga más fácil el estudio después. Así que bien. Y también las formas de reproducción. Uy, ahí está. Bien, como características generales, vamos a empezar mencionando que son organismos unicelulares con núcleo verdadero. ¿Sí? Acá tenemos un trofozoito, justamente, de un protozoario que van a ver en el segundo parcial. Parece que está sonriendo, pero estos son sus núcleos. Acá tenés uno y acá tenés otro. Y estos son flagelos. Esta es una Giardia lamblia. Me importa un ratito esta porque hay una característica bastante importante que le habrán dicho de los protozoarios en general, es que tienen dos formas. ¿Me pueden decir cuáles son esas dos formas? A ver, leo el chat, si ponen. Ah, no, no puedo leer el chat. Ja. ¿Te referís a vegetativa y de resistencia o nada que ver? Sí, ¿cómo se llaman? Vegetativa y de resistencia. Tienen un nombre que es trofozoito y quiste. El trofozoito va a ser la forma más metabólicamente activa, por eso se llama trofo, viene de trofismo, viene de metabolismo justamente, y el quiste es la forma de resistencia. La forma de resistencia, eh, quiero que entiendan que no se da en todos los protozoarios. Vamos a ver el ejemplo del plasmodium y vamos a ver si ahí se da o no se da. ¿Sí? El plasmodium es el que causa la malaria, por la duda. Y en este caso tenemos esta célula de acá, que es un trofozoito de una especie que pasa del humano al piso. ¿Se entiende? Y como está en el humano y otra parte de su vida en el piso, a veces va a necesitar tener una forma de quiste. Es eso nomás. Y bien, nosotros en esta materia, ¿se entendió eso? Cualquier cosa, hábleme por chat nomás. Porque yo el chat, hábleme por el micrófono, porque yo el chat no lo puedo ver. Pero bien, cualquier cosa me paran. En los humanos se divide en esta materia, como lo estudiamos, en protozoarios que afectan a la sangre y los tejidos, y en protozoarios que afectan a los intestinos y las cavidades. Pero habrán visto que si lo estudiamos así, por ahí surge una confusión en un momento, que es que lo ven, que hay muchos protozoarios que afectan a la sangre y los tejidos y todos tienen ciclos de vida sumamente diferentes. Hay algunos que tienen gametocitos, otros que no, y hay algunos que tienen formas diferentes a las de otros y su ciclo de vida no tiene nada que ver, básicamente. Y como no tienen nada que ver, causan confusión a la hora del estudio, la primera vez. A motivo de este repaso, a motivo de esta explicación nada más, que hoy voy a explicarles de otra forma, ¿sí? Otro tipo de división, que es por la taxonomía, nada más que por eso. Porque eso ayuda a sistematizar un poco mejor las cosas, ayuda a entendernos mejor, ¿sí? Pero en la cátedra acuérdense que se hace esto según el lugar al cual afectan. Así se enseña en esta cátedra, ¿sí? Es para que vayan y le digan diferente al doctor, simplemente es para ordenar un poco mejor el estudio ahora. Pero nada, eso, vamos a seguir con la taxonomía, donde vamos a ver, como en el Power que les mandó los doctores que dieron en clase, que clásicamente tenemos tres filos dentro dentro de los protozoarios. El filum Sarcomastigófora, el filum Ciliófora, que viene de cilio,
y el filum apicomplexa. Apicomplexa se llama así porque son células que tienen, a ver si puedo dibujar. Ah, mira, sí. Son células, tienen un núcleo acá, y miren, acá tienen unas organelas muy importantes que se forman el complejo apical. Apicomplexa es complejo apical. Nada más que por eso. Este complejo apical que tienen acá les sirve a la célula eh, para penetrar dentro del huésped, dentro de la célula hospedera. Es por eso nada más. Y se diferencian por sus ciclos de vida y por su medio de locomoción. Ahora es un poquito más fácil, sí, porque van a ver que todos los sarcomastigófora se parecen un poco al menos en su ciclo de vida. Los ciliófora se parecen en su ciclo de vida. Y los apicomplexas se parecen en su ciclo de vida. O sea que ya nos ubicamos un poco mejor en eso. Porque si no, si los estudiamos por el lugar donde afectan, van a ver que son todos protozoarios muy diferentes unos de los otros y, como dije antes, causa confusión. Si vemos un ratito... Ah, ¿sí? si nosotros decimos que se distinguen tres filos, serían tres tipos, digamos. Mm, como tres tipos. O sea, ¿qué serían tres? Distinguimos tres filos. ¿Qué sería eso? Ah, bien, está buena la pregunta. Bueno, nosotros tenemos la taxonomía, que es la forma en la que dividimos la nomenclatura, básicamente para los seres vivos. ¿Se entiende? Lo más elevado sería el reino. Tenemos reino protista, tenemos reino de las plantas, tenemos el reino animalia, y es importante aclarar eso, ¿sí? Los protozoarios no son ni plantas, ni bacterias, ni hongos, ni animales, son protistas, ¿sí? Eh, Después de eso, los agrupamos en filos, ¿se entiende? O sea, tenemos una clasificación bien general que es el reino, tenemos reino, después tenemos filo, después tenemos subfilo, después tenemos la clase, después tenemos el género, especie, subespecie, y eso, ¿se entiende? Por eso, como estos están todos dentro de un mismo filo, se van a parecer más que si lo comparamos a un flagelado con un ciliado, que van a ver que pertenecen directamente a filos diferentes y son muy diferentes. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. Vale. Eh, ¿Qué más? Había una cosita más acerca de eso. No, bueno, eso nomás sería. Pasamos directamente al tema del filo apicomplexa. Los apicomplejos son complicados, justamente, son complejos de estudiar porque tienen un ciclo de vida más difícil de entender. Pero una vez que vemos uno, van a ver que todos los demás, en mayor o menor medida, se parecen, ¿sí? Y, y nada, eso, es cuestión de verlo una vez, tratar de repetirlo y entenderlo. Así que bien, acá tenemos la apicomplexa, que son intestinales, van a ser los coccidios intestinales que vamos a ver en la segunda parte de la materia, y algunos que son de la sangre y los tejidos, que son los que vemos ahora. En este parcial solamente se ven apicomplejos de la sangre y los tejidos. En este caso, toxoplasma, plasmodium, babesia y eso. ¿Sí? Eh, Se dividen, acá viene su complejidad, en un ciclo de vida sexual y asexual. Tiene una fase sexual y otra asexual. La fase sexual en el plasmodium van a ver que se da dentro del mosquito y la fase asexual dentro del humano, pero eso lo vamos a ver a continuación. Dentro de cada una de las fases se van a ir dividiendo, ¿sí? Cuando está dentro del humano, el plasmodium, vamos de vuelta con el mismo ejemplo, se va a dividir de una forma y dentro del mosquito se va a dividir de otra. Dentro del humano vamos a tener la fase esquizogónica y dentro del
mosquito vamos a tener la fase gamogónica, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Básicamente, estas tres, la esquizogonia, la esporogonia y la endodiogenia, que las voy a explicar en un ratito, son formas de reproducción asexual que en general tienen los apicomplexa, ¿sí? Y no, por si alguien se lo está preguntando, la endodiogenia no la tienen los del género Plasmodium. Y bueno, dentro de los apicomplexa, cuando se dividen de forma sexual, presentan la forma de gametogonia y la reproducción por gamogonia, ¿sí? Esas son las formas de división que tienen. Sigo. Si nadie me para, sigo. Ya explico en un ratito la diferencia entre gametogonia y gamogonia. No creo que les pregunten, pero por ahí si surge alguna duda, lo aclaro. Bueno, dentro de la sarcomastigófora tenemos los del filo Sarcodina y el filo Mastigófora. El filo Sarcodina lo van a encontrar también como Rhizopodia, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y también afectan a la sangre y los tejidos, como los que estamos viendo en esta materia, en este parcial, y los que afectan a las cavidades, que lo van a ver en el segundo parcial. Acá estaba la giardia que les mostré hoy. Pero lo que es común a todos es que se dividen únicamente de forma asexual, es decir, por fisión binaria. Una fisión binaria es lo mismo que una mitosis, básicamente. A efectos prácticos es lo mismo. Y tenemos el filum mastigófora, que me importa que sepan que se mueven por flagelos. Y los del filum sarcodina, que se mueven por pseudópodos. Un pseudópodo es básicamente esto. Miren. Esto de acá, esta prolongación que hace esta celulita, es un pseudópodo. Es una prolongación de su citoplasma. Si vieron en esto, capaz habrán visto que los macrófagos hacen lo mismo para hacer la fagocitosis. Es eso, ¿sí? Esto no es ni un flagelo, ni un cilio, no es ningún tipo de especialidad de membrana, de especialización de membrana, sino que es un pseudópodo. Y eso. Seguimos. A esto también lo van a ver en la segunda parte de la materia. A los sarcodinos. Son bastante lindos de estudiar. Después en Filum Ciliófora les dejé a propósito una diapo bastante vacía para que se sobreentienda que no hay mucho que ver, ¿sí? Son más simples de estudiar y solamente vemos uno en esta materia, que es el Balantidium, y tienen una forma de reproducción asexual, que es por fisión binaria, y una forma de reproducción sexual, que es por conjugación, ¿sí? Hasta acá llegamos con la parte de la taxonomía. Esta cosa no quiero que sepan. Que tenemos tres filos, que son una forma de clasificación taxonómica, y según qué filo pertenezca, tienen ciclos de vida diferentes y formas de locomoción diferentes. Si eso les sirve para estudiarlo de acá en más, úsenlo, y si no, ya les sirvió para haberlo visto al menos esta vez, ¿sí? Yo creo que es bastante útil para esquematizarlo bastante mejor. Pero bueno, seguimos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. Vale. Con respecto a la reproducción, acá no estamos hablando ni de apicomplexa, ni de sarcomastigófora, nada. Estos son dibujitos de las diferentes formas de reproducción en general que tienen cualquier protozoario. Vamos a explicar todas estas de manera general y sobre todo me quiero detener en esta, la esquizogonia, ¿sí? Porque es la más rarita, digamos, la que menos se entiende. Van a ver que tenemos una célula al principio que se transforma en un esquizonte inmaduro. ¿Qué significa esquizo? Es una célula que se divide, ¿sí? Esquizo significa fragmentación. Es como esquizofrenia, es la fragmentación de la mente. En este caso es la fragmentación de esta célula. ¿Por qué se fragmenta? ¿Por qué se llama esquizonte?
porque su núcleo se fragmenta en varios pedacitos, en varios núcleos más chicos de cromatina condensada, y a eso es lo que llamamos un esquizonte. Ese esquizonte inmaduro, lo voy a volver a explicar por si no se entiende, el esquizonte inmaduro se va a transformar en un esquizonte maduro. Vean la diferencia de que acá tiene la célula tipo hizo como unos tabiques, básicamente, se separó su citoplasma en varios pedacitos, como una pizza, ¿se entiende? Y todos estos pedacitos de acá se llaman merozoitos. Los merozoitos vienen de mero, que significa segmento, básicamente, y zoitos, que hace referencia a la propia célula. Son pedacitos de la célula. Es como el megacariocito de las personas que después se fragmentan en un montón de plaquetas. Es lo mismo, básicamente. Quiero que entiendan esto porque los aplicomplexa, que justamente son los complejos que decía hoy, tienen esta forma de reproducción y por ahí presta que se confundan las personas. Pero cuando lo vemos así es bastante más fácil, ¿sí? Tenemos una célula grandota, que se llama esquizonte, que se divide en un montón de células chiquitas, que son merozoitos. Es eso nomás. Cualquier cosa, si alguien necesita que le explique de vuelta, me para. La endodiogenia también es otra forma de reproducción muy parecida a la fisión binaria. Acá puse mal. Acá dice endodiogenia, debería decir singamia o fertilización. Eh, la endodiogenia es básicamente cuando acá tenemos una célula que se va a dividir todo su contenido en dos partes, pero sin que la célula se divida. Una vez que las dos células hijas ya están formadas dentro, ahí recién se divide la célula original, así, de esta forma. Y quedan las dos células hijas. La fisión binaria, por otro lado, es cuando tenemos una célula originalmente y la célula se divide de una, ¿sí? Se parte al medio como una mitosis y quedan dos células hijas. Es bastante parecido en realidad, pero es intuitiva nomás la forma de ver la diferencia entre endodiogenia y fisión binaria. De vuelta, yo les vuelvo y les recalco porque no quiero que hayan problemas a la hora de rendir y a la hora de encarar la materia. Todo esto que estamos dando, como expliqué en el mensajito que les había mandado el otro día en el grupo, no es el pilar de la materia, no es en lo que más se le hace hincapié, y muchas veces los ciclos de vida completos de los protozoarios o de los parásitos, sobre todo de los protozoarios, ¿sí? No se les pide que sepan. Es decir, ustedes ven un ciclo completo y no van a ver 20 preguntas de ese ciclo hasta el más mínimo detalle. No, pero saber el ciclo, y con saberlo me refiero a entenderlo de manera general, muchas veces sirve para entender la materia, porque muchas veces lo que se hace es estudiar esta materia mediante cuadros, lo cual está re bien. A mí me hubiese servido hacerlo cuando yo cursé y me hubiese ido mejor, seguramente, y es muy bueno el tema de los cuadros y eso, que no sé si Luciana les dijo en el grupo, creo que sí. Pero bueno, cuestión. Están buenos los cuadros, pero cuando vos tenés el cuadro solo y no entendés el ciclo de vida que hay detrás de ese cuadro, por qué el estadio infectante de una cosa es eso, por qué el estadio diagnóstico es este, por qué, por qué se forma el quiste, por qué no se forma el quiste. Cuando vos entendés el fundamento atrás de eso, es un poquito más fácil, ¿sí? No es tanta memoria, sino que es simplemente acordarte más o menos cómo era el ciclo de vida. Por eso es este repaso, simplemente para que sea un poquito más fácil encargar después. Pero bueno, eh, nada, eso. Después tenemos, acá dice endodiogenia, acá debería decir fertilización. Esto es lo mismo que los humanos, ¿sí? Tenemos microgametocitos masculinos, son estos de acá que parecen espermatozoides, y macrogametocitos femeninos, que son estos de acá, este de acá, que parece un óvulo, se unen y acá tendríamos un cigoto. Esto de acá es un cigoto. Esto de acá es la conjugación, es la que tiene el Valentinium, ¿sí?
Simplemente vamos a ver cuando estemos en segundo parcial que el Valantidium tiene dos núcleos y esos dos núcleos se une un Valantidium con otro Valantidium, se ponen uno al lado de otro, no es que se unen, y comparten material genético, ¿sí? Como unos plasmios, digamos. Básicamente se ponen uno al lado de otro y se comparten. Y van a ver que son la misma célula, ¿sí? No sé, una foto con un amigo como este. Van a ver que es la misma célula, pero con el material genético un poco cambiado. Es eso, ¿sí? Ahora, si no hay preguntas sobre generalidades de los protozoarios, yo quiero pasar a Plasmodium. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Les pareció muy confuso? ¿Necesitan que repita algo? ¿Podrías repetir lo de conjugación? Bien, sí, 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 sí. Dale. Acá tenemos dos células. Una tiene un material genético, esta blanca, y esta de acá con núcleos negros tiene otro material genético. Lo que hacen simplemente es ponerse una al lado de otra y mediante conexiones intercelulares se cambian su material genético. Se pasan un poco de uno y un poco del otro. Entonces su núcleo cambia un poquito. Fíjate que este se quedó blanco y negro y este se quedó blanco y negro también. Es la forma más intuitiva de explicarlo. Debe tener todo su estudio genético atrás hecho por los parasitólogos, sí, pero no se hace tanto hincapié en esta materia. Eh, no sé si se entendió. Sí, se entendió. Gracias. Puede ser que tipo se intercambien información genética entre ambas células y eso genere cambios en la misma célula en sí. Sí, eso es lo que hacen. Bien. Lo que me importa que sepan acá es que no es que una célula se une a la otra. Vean esto. Acá en la fertilización vemos el macrogametocito que le está entrando a este palito de acá, que es el microgametocito. Se unen las dos células y forman el cigoto. Acá no. Acá siempre tenemos las células separadas. ¿Sí? Es eso nomás. Bien. Cualquier cosa me paran. De vuelta lo mismo. Pasamos al ciclo de vida de Plasmodium. Miren, le hice este esquemita. ¿Alguien sabe qué es el Plasmodium o qué causa de manera general? Agente etiológico de qué es el Plasmodium. Del paludismo malaria. Exactamente. El paludismo malaria es una enfermedad que se da en los seres humanos a causa del mosquito anófeles, que lo van a ver. No, en el segundo porción no, ahora dentro de en unos prácticos creo que ven el tema de mosquitos o no. Sí, me parece que sí. Pero bueno, eh, se basa básicamente en un humano y un mosquito. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dos fases. Una, como ya le dije, en el humano, que va a ser asexual, porque la reproducción es asexual dentro del humano, y otra dentro del mosquito, donde la reproducción es sexual. Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos un hospedero donde la reproducción es sexual, a ese hospedero se le dice hospedero definitivo. ¿Se entiende? El hospedero definitivo es donde se produce la reproducción sexual. El hospedero intermediario es donde se produce la reproducción asexual. Es eso nomás, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar. Y bien, vamos a ver un esquema sobre la reproducción en el mosquito, cómo es el ciclo en el mosquito, y otro esquema donde cómo es el ciclo en el humano, y después lo vamos a ver una segunda vez, un poquito más rápido. Así que bien, tenemos acá a la izquierda una persona que está previamente infectada, tiene los plasmodium en la sangre, ¿sí? Viene un mosquito que está sano, un anófeles sano, le pica y se lleva consigo la forma infectante para el mosquito, ¿sí? El macrogametocito que les decía antes
y el microgametocito. Microgametocito masculino y macrogametocito femenino. Estos están en el aparato, no es el aparato glutorio, básicamente en el tracto digestivo, ahí está, en el tracto digestivo del mosquito, y se unen para formar un cigoto, ¿sí? Igual que el cigoto humano, bueno, un cigoto de Plasmodium. Este cigoto necesita moverse, necesita ir a un lugar a meterse, porque no puede estar ahí flotando en el intestino, en la cavidad de ahí. Entonces, lo que hace es producir un flagelo. Esto es un flagelo, este sigue siendo el cigoto, y como es un cigoto que ahora tiene un flagelo, le decimos ovoquineto. ¿Sí? El ovoquineto se llama así porque sigue siendo el cigoto, por eso el prefijo ovo, ovo significa huevo, quineto, que quiere decir movimiento. Este ovoquineto lo que puede hacer ahora es moverse libremente y pegarse a una pared. Acá tenemos el intestino del mosquito, le puse un dibujito así nomás, y esta es la pared del mosquito. Esta es la pared del intestino del mosquito, esto naranja acá. El ovoquineto lo que va a hacer es ir a meterse dentro de la pared. ¿Se entiende? Y pierde su flagelo, obviamente, ya no lo necesita más, ya cumplió su función. Pierde su flagelo y se hace una bolita cerrada con líquido adentro. Y se llama ovoquiste. Un quiste, en terminología médica, es básicamente una cavidad cerrada, sin acceso al exterior, que tiene contenido líquido, ¿sí? Es exactamente esto. Es una bolita cerrada, como están viendo acá, que adentro tiene un líquido. Por eso se llama ovoquiste, ¿sí? Adentro del ovoquiste, dentro de la pared del intestino del mosquito, van a comenzar a aparecer estas celulitas. Se van a comenzar a formar, ¿sí? Que son los esporozoitos, ¿sí? Es re importante esto. Una vez que se llena de esporozoitos el ovoquiste, se rompe la pared del quiste, del ovoquiste, y estos esporozoitos van y se migran desde el intestino del mosquito hacia las glándulas salivales. Esta mancha acá rosada son las glándulas salivales. Es un esquema nomás, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Puedes repetir desde la parte que se rompe lo que dice, por favor? Vale, sí. Nosotros tenemos el ovoquiste que se llenó de esporozoitos. Se llenó tanto de esporozoitos que se rompe. Todos los esporozoitos que salen del ovoquiste roto van a migrar, ¿sí? Por los líquidos, por la hemolinfa se llama, que tiene el mosquito adentro. Por los líquidos del mosquito van a comenzar a migrar desde el intestino hacia otro órgano, que es la glándula salival. Se rompe el ovoquiste y se van todos los esporozoitos corriendo hacia la glándula salival. ¿Está? Uy. ¿Solamente hay un ovoquiste o son varios? Son varios. Porque suponete, viene un mosquito, vos tenés malaria, te pica, no se va a comer únicamente un microgametocito y un macrogametocito. Entonces van a comerse un montón de micro y macrogametocitos y se van a producir múltiples cigotos y se van a producir múltiples quistes de esa forma. Entonces vas a ver que el mosquito tipo se le llena la glándula salival de esporozoitos. Esto es un esquema nomás, ¿sí? Ah, bien, gracias. Vale. Pasamos. Esto de acá es el ciclo asexual o esquizogónico, también se le dice, dentro del ser humano. Esto es re importante, ¿sí? Esto es más importante todavía que lo anterior. Así que bien, partimos de donde quedamos. Viene el anófeles infectado, el mosquito infectado,
y le pica a una persona. La infecta a la persona y se va a morir. ¿Con qué le inocula? ¿Con qué es lo que le pica y qué es lo que le pasa? Le pasan los esporozoitos, porque acuérdense que los esporozoitos estaban en la glándula salival, ¿sí o no? Entonces, cuando te viene y te pica el mosquito, te pasa los esporozoitos mediante la picadura por las glándulas salivales. Estos de acá son los esporozoitos. Esos esporozoitos lo que van a hacer es migrar por toda la sangre hasta encontrar el hígado. Esto de acá es el hígado y va a comenzar una fase dentro de este órgano, ¿sí? Ahora lo estoy explicando bien general, ahora le hago unas especificaciones importantes. Dentro del hígado, los esporozoitos van a comenzar a formar estas células grandotas que se llaman esquizontes. Vean cómo esta célula grande, esta de acá blanca de afuera es el hepatocito y esta morada de acá adentro es el esquizonte. ¿Sí? Separa su núcleo un montón de veces y forma los merozoitos. Es lo mismo que les estaba explicando acá. Es lo mismo. ¿Sí? Por eso, si necesitan que explique de vuelta, me paran y lo explicamos de vuelta. Les jodo tanto y voy tan lentito porque, básicamente, si ustedes entienden el Plasmodium, van a ser mucho más fáciles del resto de lo apicomplexa. Y por ahí es medio plomo, pero tengan en cuenta que nunca lo van a volver a estudiar en la carrera. Si ese les sirve de consuelo y bueno, eso. Si no quieren estudiarlo, no lo van a estudiar nunca más. Pero es importante para esta materia, ¿sí? Así que vienen los esporozoitos, se meten al hígado y comienzan a meterse adentro de los hepatocitos. El esporozoito se transforma en un esquizonte. El esquizonte crece, ya les dije, separa su núcleo, comienza a separar su citoplasma y se rompe. Obviamente, cuando el esquizonte se rompe, explota la célula entera, ¿entendés? Entonces, el hepatocito se rompe también con el esquizonte y se liberan todas estas celulitas que están acá. Estas de acá, que serían los merozoitos. Es lo mismo de vuelta que les expliqué acá. Se rompe el esquizonte maduro y se salen los merozoitos. Eso sale en la sangre. Y en la sangre comienza otro ciclo de la enfermedad, donde los merozoitos van a ir a meterse adentro de los eritrocitos. Todos estos rojitos de acá son eritrocitos. Este también es un eritrocito. Los merozoitos se meten adentro de un eritrocito y comienzan de vuelta el ciclo. El merozoito se transforma en esquizonte, ¿sí? Y el esquizonte vuelve a separar su núcleo, vuelve a hacer pequeñas celulitas, como vemos acá. Esto es un esquizonte, esto es un esquizonte roto. Todas estas celulitas de acá adentro serían los merozoitos que van a salir. ¿Sí? Se rompe el esquizonte y se rompe toda la célula. ¿Se entiende? Así que bien. Lo ¿Y que ahí va a van a hacer, otro glóbulo rojo o de vuelta a hígado? acá van de vuelta los glóbulos rojos. Eso es lo que me importa. Mira, viene el esquizonte, se forma el esquizonte, se rompe el esquizonte y libera más merozoitos. Estos son merozoitos. Y estos van a sangre, nada más que a sangre. ¿Se entiende? Y ahí repiten el ciclo. Dependiendo de cuánto dure el ciclo, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. No sé si vieron en el Power de los doctores, del doctor Raúl, el tema de la fiebre cuartana, la fiebre terciana, eso. Si les suena. Bien. Nosotros tenemos que cuando esta cosa se forma acá, el esquizonte, obviamente es un invasor, ¿sí? El esquizonte es un invasor, es un trofozoito, es una célula extraña que comienza a tener un metabolismo dentro del eritrocito. Entonces forma un montón de cosas adentro de la célula, pero está todo contenido dentro de la célula. Si nosotros tenemos millones y millones y millones de glóbulos rojos infectados con un esquizonte cada uno, lo que va a pasar
es que cuando eso se rompa, como estamos viendo acá, se rompe todo el eritrocito y a sangre van a salir un montón de moléculas extrañas, un montón de cosas que no deberían de estar en el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Que nos agarra lo que se llama un shock anafiláctico. Tenemos reacciones alérgicas, justamente. ¿Se entiende eso? Eso es re importante para la fisiopatología de esto. Nosotros vemos. Si no me entiendes. ¿Cómo? La primera presencia de merozoitos después de hígado genera alergia. La primera presencia de merozoitos afuera del hígado. Cuando los merozoitos están en sangre antes de entrar al eritrocito, no generan alergia. Lo que genera alergia es cuando el esquizonte, que es una célula gigante llena de merozoitos y llena de material alergeno, se le dice, cuando eso se rompe, ahí surge la reacción alérgica, básicamente. Bien, gracias. Bueno, si nosotros tenemos un Plasmodium falciparum, ¿sí? En la especie Falciparum, vemos que este ciclo se produce cada 48 horas, ¿sí? Eso me importa mucho, porque esto es muy regular normalmente en los Plasmodium. Según el power del doctor, sí en Plasmodium falciparum puede variar un poquito más y tiene algunos signos y síntomas agregados, pero en general son regulares los ciclos de vida de estos, ¿entienden? Eso es lo que me importa que sepan. Que la fiebre que se produce en el tema de la malaria es muy regular a causa del ciclo de vida. Lo vamos a explicar de vuelta, ¿sí? Nosotros tenemos el tema del acceso palúdico. ¿Saben lo que es el acceso palúdico? No podrías explicar qué es. Sí. El acceso palúdico básicamente es un signo que presenta la persona de fiebre, escalofríos y sudoración. ¿Sí? El acceso palúdico, cuando nos infectamos con Plasmodium falciparum, por poner un ejemplo, tenemos 4 tipos de Plasmodium que nos interesan médicamente, que son Plasmodium falciparum, no hace falta que se acuerden de memoria ahora, por favor, es una explicación rápida nomás. Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria y me está faltando una. Falciparum, ovale, malaria y Vivax. Bien, Vivax, sí. Tenemos esos 4. Vamos a agarrar un ejemplo. Plasmodium falciparum es el más importante, ya les voy a explicar por qué. Lo que va a pasar con el Plasmodium falciparum es que los merozoitos van a ir a sangre. Todo pasa todo en el hígado, como yo les dije, ¿sí? Los merozoitos van a ir a sangre y se van a meter a un eritrocito cada uno, ¿sí? Este esquizonte se va a formar y se va a romper a las 48 horas. Pasan 48 horas de que se mete el merozoito hasta que se forma el esquizonte y se rompe el esquizonte, ¿sí? Cuando se rompe el esquizonte, los merozoitos salen a sangre de vuelta. Y los merozoitos vuelven a repetir el mismo ciclo. Ven este dibujo de acá, bueno, de acá podemos hacer una flecha que vuelva para acá, ¿sí? Voy a hacer la flecha. Todo esto se repite. Es un círculo vicioso, ¿sí? Así que bien. Cuando se rompe el esquizonte, salen los merozoitos a sangre. Repiten el ciclo y a las 48 horas está de vuelta rompiéndose el esquizonte. Repiten el ciclo y a las 48 horas se vuelve a romper el esquizonte. Lo que pasa acá es que cada vez que se rompen todos los millones de esquizontes en la sangre, se produce una reacción que se llama acceso palúdico. Es un signo, son 3 signos que son sudoración, fiebre y escalofríos, ¿sí? Se produce por la liberación de todas las toxinas que tiene adentro del esquizonte a la sangre. Eso me importa que sepan. En el caso del Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, tenemos fiebre,
terciana, porque pasan las 48 horas, pasan 2 días, y en el tercer día ocurre este acceso palúdico, ¿sí? Ocurre esta fiebre terciana, que les dicen. Después, en el Plasmodium malaria, este ciclo que les estoy comentando acá se repite, pero cada 4 días, es decir, pasan 72 horas. Y a las 72 horas, o sea, pasaron 3 días, en el cuarto día se produce la fiebre cuartana, fiebre terciana y fiebre cuartana. De vuelta, o sea, todo esto es la explicación del ciclo de vida, ¿sí? El tema de la fiebre cuartana, la fiebre terciana y otras cosas se escapan un poquito por el simple hecho de que esto era una explicación corta sobre eso, el ciclo de vida. Pero nada de eso, era importante explicarlos. Lo van a ver y se les va a hacer un poquito más fácil ahora en el Power del Doctor. Entiendo que ahora no estén estudiando tanto porque tienen que ir al edificio y eso que me dijeron, pero bueno. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok, de vuelta, si alguien no me entiende, que me pare. ¿Qué más? Referente a estos. No, eso nomás. Bueno, entonces tenemos de vuelta el esporozoito que se mete al hígado y ahí produce esquizontes. Esto se llama ciclo exoeritrocítico o ciclo hepático, le pueden decir también. ¿Sí? Eso lo van a ver en el Power del Doctor también, cuando estudien el tema este. Después tenemos cuando los merozoitos se liberan a sangre, estos merozoitos se van a ir a meter a los glóbulos rojos, van a formar esquizontes, los esquizontes se van a romper, van a formar merozoitos. Todo esto, miren, déjenme hacer así. Todo esto que estoy rodeando en rojo es el ciclo eritrocítico, el ciclo sanguíneo. ¿Sí? Resulta que esto es re importante, esto último que les dije. Si no se acuerdan de todo, no pasa nada. Con que se acuerden por ahora, cuando rindan sí tienen que saber todo, obviamente. Y vamos a hacer un repaso más detallado cuando rindan, de todos los temas y con todas las cosas de cada tema. Pero con que ahora sepan que hay 2 ciclos, uno hepático y otro eritrocítico, y más o menos lo que pasa en cada ciclo, ya es un reavance, chicos. ¿Sí? Porque no es tan fácil este tema de los protozoarios. Pero bueno. Vieron que acá les dije que se rompe el esquizonte y los merozoitos van a eritrocitos de vuelta. Esos merozoitos también pueden tomar una vía alternativa y forman gametocitos. ¿Sí? Los gametocitos son los que después van a infectar al mosquito. Es lo que les mostraba acá. Viene el mosquito, te chupa la sangre y con la sangre se lleva macrogametocito femenino y microgametocito masculino. Eso no es. ¿Se entendió? Re bien. Dale. Perdón si soy replada yendo tan lento, tipo, no es que quiero ir lento a propósito, sino que a mí al menos la primera vez que estudié esto me costó, no sé, mucho. Y, Vas a una velocidad adaptable para mí. Así que no te está bien. Además está bueno porque después en el tema del repaso general de todo, vamos a ir un poquito más rápido, se le va a hacer un poco más fácil. ¿Cómo es este? Ahora tenemos algunos puntos clave que cubrir, ¿sí? Donde vamos a mencionar sobre el ciclo de vida del Plasmodium, hospedero definitivo, hospedero intermediario, que yo les dije que el hospedero definitivo era el mosquito. ¿Por qué? Si alguien se acuerda. Porque ahí se da la reproducción sexual. Porque ahí se da la reproducción sexual muy bien.
El hospedero intermediario, y esto aplica para cualquier protozoario, es el en donde se van a ver las formas asexuadas. Después tenemos el estadio infectante. El estadio infectante para el humano es el esporozoito. Y el estadio infectante para el mosquito, ¿alguien me sabría decir que acá no dice? ¿El gametocito? Bien, los gametocitos, perfecto. Y bien, acá es lo que le estaba diciendo. ¿Cuánto dure esto? Este círculo grande rojo va a determinar la aparición de accesos palúdicos y las fiebres tercianas y cuartanas, ¿sí? Pero todo esto básicamente se da por una reacción inmunológica. De toda la basura que te está tirando el esquizonte cuando se rompe, todo eso le hace efecto a tu cuerpo y te hace mal, básicamente. Y estas fiebres tercianas, cuartanas y los accesos palúdicos no son una cosa de una media hora, 2 horas, una cosa así. Según el libro, duran de 8 a 16 horas. O sea, de 8 a 12 horas. O sea, estás la mitad del día queriéndote morir más o menos con vómitos, con fiebre, con escalofríos, con presión baja. Es un desastre, realmente. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Una cosa antes de... eh, acá le voy a hacer en un colorcito. ¿O alguien tiene un micrófono prendido? Este. Nosotros tenemos algunas especies de Plasmodium que tienen los que se denominan hipnozoitos. Vieron que acá yo les dije que entra el esporozoito, voy a tener el micrófono prendido, eh, entra el esporozoito y se transforma en esquizonte. Y esto se rompe y libera los merozoitos a sangre. Las especies Vivax y Ovale, las dos, tienen algunos, no todos, algunos de sus esquizontes que van más lento que los otros, le cuesta un poquito más, y lo que hacen es estar más tiempo de 3 semanas a un año, no me acuerdo si decía el documento del profe, que están ahí, ¿sí? Están ahí que no se rompen, no se rompen, entonces nunca, nunca liberan los merozoitos y al cabo de mucho tiempo se rompen y causan un acceso palúdico de vuelta, ¿sí? Porque esos merozoitos que se liberan tarde se incorporan acá y hacen todo lo que ya les dije que hacían, ¿sí? Hacen lo mismo. Y se llaman hipnozoitos. Estos de acá, a ver. Por cierto, para los que le dé los prácticos a la cursada, sepan que mi letra es muy, muy fea. Hipnozoitos, ¿sí? Los hipnozoitos básicamente son esquizontes que están metabólicamente más lentos que los demás esquizontes. Hipnozoitos significa que están dormidos, ¿sí? Vos te curás supuestamente, tomás tu medicación antimalárica, te curás y lo que pasa después de muchos meses o después de semanas o un año es que se rompen de vuelta los hipnozoitos y comienza la enfermedad de vuelta. Y vos ya te curaste, pero la enfermedad comienza de vuelta igual, que no te curaste de lo que tenías en el hígado, te curaste de lo que tenías en la sangre, ¿entendés? Entonces te tenés que medicar de vuelta y es un desastre. Así que bien. Apaga tu micrófono. ¿O me querés preguntar algo? Vos Si alguien me creo que quiere puedes preguntar, silenciarle, Gaby. ¿yo le puedo silenciar? Sí, si sos el coso de la reunión. Tremendo. Te voy a silenciar. No me puedo silenciar. Ah,
No, no soy nada en esta reunión yo. Bien, de vuelta. Algo más. Conceptos de recurrencia, recaída y recrudescencia. La recrudescencia es básicamente cuando vos te medicás para la malaria, ¿sí? En criollo, vos te medicás para la malaria y no te medicás bien. Entonces, como no te medicás bien, las formas que están en tu sangre de los plasmodium nunca se van, nunca se mueren todas. Entonces, pareciera que te curaste, pero al cabo del tiempo volvés. Esa es la recrudescencia. La recaída, ¿sí? Bueno, sigo. Alguien que le manda un mensaje a esa chica, por favor. ¿Cómo eres? La recaída básicamente es cuando pasa esto que les dije acá. Lo del sinusoíto que parecía que te curaste y vuelve la enfermedad, lo que le acabo de explicar, eso es la recurrencia. La recaída, perdón. ¿Sí? Es la manifestación de la malaria por segunda vez por la rotura de los hipnozoitos. Y esto únicamente se da en plasmodium vivas. La recurrencia, por otro lado, es la manifestación de la enfermedad por segunda vez por cualquier causa. Porque te infectes de vuelta, porque te dé una recrudescencia, porque te dé una recaída. Eso es una recurrencia a la enfermedad. ¿Sí? Hay que ver que lo que es, el hospital es una parida. Y por silenciar a esta persona. Adivina, todavía no soy. ¿Te quiero decir que está haciendo la enfermedad? Bien, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? Dice que no estaba haciendo nada, que de golpe a vos le falta el aire. No sé. ¿Puedes explicar de vuelta recrudescencia? Bien, la recrudescencia es cuando vos tenés la enfermedad, ¿sí? Tenés la enfermedad de la malaria y vos te tomás la medicación para la malaria. Pero lo que pasa es que si no te la tomás la medicación completa, como dicta el esquema, la enfermedad vuelve porque nunca se curó. ¿Entendés? Sí, ahora sí, gracias. Eso pasa en todas las enfermedades, chicos. Es re importante ese tema en la medicina actual en general, porque está mucho el tomarte un antibiótico, el doctor te lo dijo, tomátelo de esta forma, y no completaste el esquema. Y ahí la bacteria, cualquiera sea, agarra, no solamente agarra más fuerza, sino que tipo agarra resistencia. Eso es un tema súper de actualidad en la medicina. Es re importante, recontra importante. Y bueno, eso. Bien, pasamos con babesia. Acá simplemente les traje un esquema un poco más resumido del CDC. Y nada, es bastante parecido al tema del plasmodium. Nosotros tenemos dos hospedadores, uno definitivo, que es la garrapata del género Isodes, que la van a ver ahora entre unas clases también, y el hospedero intermediario. Normalmente se dice que el hospedero intermediario en este ciclo es tonto, pero se puede dar en múltiples maneras. Inclusive se puede dar en el humano. Eso es lo que me importa de este, ¿sí? Si se tienen que llevar algo, sepan. La babesia se da su ciclo de vida entre la garrapata, hospedador definitivo, el mamífero, hospedador intermediario, y el humano no forma parte de su ciclo. Es raro que un humano se infecte con babesias, que le dé babesiosis. El humano es un hospedador accidental. Si le puedo subrayar acá esto. Esto es importante.
¿Sí? Esto es para que le pregunten en el parcial, digamos. Todo lo que diga que el humano es hospedador accidental. Pero sigue funcionando. ¿Qué cosa? ¿La computadora sí? Ahorita hay que hacer una campaña, ¿no? Para el propio. Después tenemos Siempre una verificación. le puedes silenciar. Gabriel, Sí. ¿y si le decís el nombre directamente? A ver. Y decir Leiva más Natalia. fuerte. Leiva Natalia. Cerrar tu micrófono. ¿Será que me escuchó? A lo mejor. Creo que sí. Sí, sí se silenció. Bien. No sé quién me Gabriel, dijo. Sí, no sé quién me dijo, pero un genio. perdón que te joda, pero puedes empezar de vuelta porque no se entendía nada. Sí, disculpen. Sí. Sí, a mí también me envoló un poquito. Pero no pasa nada, chicos, tipo, a todos se nos quedó prendido el micrófono alguna vez. Realmente no pasa nada. Bien, la babesia, el ciclo de vida. ¿Qué quiero que sepan de la babesia y su ciclo de vida? Que se dan dos hospedadores, ¿sí? Un hospedador definitivo, que es la garrapata Ixodes. De vuelta, dígame por qué es hospedador definitivo la Ixodes. Por su ciclo sexual. Exactamente, porque ahí se da el ciclo sexual. ¿Cómo es este? Y después tenemos al hospedador intermediario, que puede ser cualquier mamífero, ¿sí? Puede ser un perro, puede ser un ratón, ¿sí? Acá tenemos su ciclo con flechas rojas, este es su ciclo normal. ¿Y qué me importa es de todo esto? Esto, ¿sí? Que el humano, en flechas azules, este es el ciclo con el humano, es un hospedador accidental, ¿sí? Bien. Lo que va a pasar es bastante similar. Simplemente la garrapata, vamos a explicar el ciclo con el ratón primero. La garrapata se prende por el ratón y mediante su saliva le inocula con los esporozoitos. Hace lo mismo que el plasmodium. El esporozoito lo que va a hacer es transformarse en un trofozoito, se le dice así, no pasa por el hígado, no está descrito eso, y comienza a formar de vuelta los esquizontes, y esos esquizontes van a formar merozoitos. Y de vuelta el ciclo se repite y se repite y se repite dentro del ratón, todo esto dentro del ratón, ¿sí? Y esos merozoitos, como ya les había dicho antes, también pueden generar gametos, microgametocito masculino y macrogametocito femenino. Y bueno, cuando la garrapata viene y se alimenta, ingiere los gametos y lo que hace es producir la fertilización. La fertilización se da en el estómago y es lo mismo, se produce el cigoto, ¿sí? Ese cigoto también se tiene que mover. Como en el humano, el cigoto se mueve de la trompa de falopio hacia el útero. Bueno, esto es lo mismo. Nada más que en el humano no tiene medio de movilidad propio. Se mueve por las fimbrias que están dentro de la trompa. Nada más que eso, dentro del... Eso. El ookineto, igual, esto es lo mismo que el plasmodium. El ookineto se va a las glándulas salivales y ahí comienza a hacer el ovoquiste que produce esporozoitos, ¿sí? Acá tenemos un ovoquiste con sus esporozoitos. Acá se está rompiendo el ovoquiste. El proceso de formación de los esporozoitos se llama esporogonio, ¿sí? El proceso de formación de las gametas se llama gametogonia. El proceso de formación del cigoto se llama gamogonia. Nunca le van a preguntar cuál es la diferencia entre gamogonia y gametogonia, pero si alguna vez alguno tiene alguna duda sobre eso, es esa nomás la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo? Para poder repetir, por favor. Sí, igual no es tan importante. No sabía si mencionarlo o no, porque no les van a preguntar eso. Pero la gametogonia es cuando se forma el gameto. ¿Sí? Y cuando se forma el cigoto, cuando ambos gametos se unen y se forma el cigoto, es la gamogonia. ¿Sí? Es eso.
Y bien, recapitulando, básicamente tenemos ambos gametos que se van a unir, van a formar el cigoto. Ese cigoto necesita irse en forma de ovoquineto e implantarse en un lugar. Y se transforma en ovoquiste, como habíamos visto antes. Acá tenemos un ovoquiste. Le voy a dibujar. Acá tenemos el ovoquiste. Con estos son todos esporozoitos. Y ahora ya está para infectar esta garrapata. Ya está más peligrosa. Y acá se repite el ciclo de vuelta. Pica a otra rata y le pasa a los esporozoitos. Lo que pasa es que cuando nosotros nos pica la garrapata, nos muerde la garrapata, sería para ser más preciso, nos pasa los esporozoitos y hace ese mismo ciclo que les mencioné, pero en la sangre del humano. El esporozoito va, se transforma en un trofozoito dentro de un eritrocito y eso se transforma en merozoito. O sea, se transforma en trofozoitos y eso dan los merozoitos. ¿Sí? Los merozoitos salen de la célula, la rompen y repiten el ciclo. No sé si se entiende. No les quiero hacer todo el plomazo de vuelta que había hecho antes porque es básicamente muy parecido al ciclo del plasmodium. ¿Alguien no entendió? Bueno, sigo. Yo me perdí un poco en la parte de la rata, digamos. Lo del humano sí entendí, pero lo de a partir de gametos en adelante en la rata. Mira. Los gametos están en la sangre de la rata. Mira, te voy a hacer así mejor. Esto es la rata. Y esto es la garrapata. Dentro de la rata vos vas a tener los gametos. El gameto va a ser el estadio infectante para la garrapata. Cuando la garrapata va y se alimenta de la rata, de la sangre de la rata, ingiere los gametos. Y ahí los gametos van y se unen y se forma la fertilización. Y ahí se hace el huevo cigoto. Pero esto ya sería dentro de la garrapata. ¿Se entiende? Viene una garrapata, le pica, le muerde al ratón y le pasa los esporozoitos. Los esporozoitos van a cada eritrocito, uno a cada eritrocito, y se transforman en trofozoitos. Esos trofozoitos van a hacer el mismo ciclo que había mencionado antes. Se van a convertir en esquizontes, y los esquizontes van a ser estas células grandotas que se dividen en un montón de células que se llaman merozoitos. Y esos merozoitos pueden repetir el ciclo o pueden generar gametos. ¿Se entiende? Claro, o sea, todo eso está pasando dentro de la rata, hasta lo de los merozoitos. Y si una garrapata le pica, va como por el lado de los gametos. Claro, si la garrapata le pica, lo que se lleva a la garrapata son los gametos. Eso es Pero lo los que... gametos siempre están, digamos. Siempre sí, se están dando las dos cosas. claro. O sea, sí, ya entendí tu pregunta. O sea, esto siempre, la mayoría de los merozoitos repiten el ciclo y hay unos poquitos que se convierten en gametos y esos son los infectantes para la garrapata. Ah, ok. O sea que, pero igual siempre que una garrapata le pica al ratón, ya va a estar infectada, digamos. Y si no está infectada, sí, o sea, puede estar infectada. Y si no está infectada la garrapata previamente, se va a infectar ahora, digamos, con los Siempre gametos. que los gametos. Claro, siempre que ingiera los gametos. Es Y decir, todo empieza a partir de la rata, sería. ¿Cómo se empieza? si ingiere merozoitos no se puede infectar. No, los merozoitos no le infectan a la garrapata. Bien. Gracias. Ok. Cualquier cosa, me paran de vuelta. ¿Qué más? Bien, este es otro punto también importante.
Como la clínica de esto es similar a la del Plasmodium falciparum, que se cursa con fiebre, con escalofríos, con anemia, con ese tipo de signos de sintomatología, el diagnóstico diferencial se lo tiene que hacer con Plasmodium falciparum. Es un dato que sí se puede llegar a preguntar, ¿sí? Van a ver que el Plasmodium falciparum les dicen que es les dicen que es el Plasmodium que más maligno es. De hecho, a su fiebre terciana le dicen fiebre terciana maligna. El Plasmodium falciparum lo que hace es un desastre dentro de nuestro cuerpo porque interfiere básicamente con el ácido ciálico. El ácido ciálico son unas pequeñas proteínas que están en la membrana del eritrocito y que tienen cargas negativas. ¿Sí? Esto le estoy mencionando nomás. Eso hace que los eritrocitos no se peguen unos con otros. No sé si vieron esto en Flicio ya. Yo les estoy contando nomás. Porque es lindo, digamos, eso. Bueno, nosotros tenemos el ácido ciálico y el Plasmodium falciparum lo que hace es eliminar esto. Entonces, los hematíes, las células rojas, como los glóbulos rojos, se van a pegar unos con los otros. Y al pegarse uno con los otros, imagínense el desastre que le va a hacer en el cuerpo, que en todos sus capilares, a haber un montón de eritrocitos pegoteados unos con los otros, y obviamente eso puede generar hasta una encefalopatía por Plasmodium, por poner un ejemplo. Puede generar muchos problemas. Básicamente genera coágulos. Sí. Genera coágulos. Sí, no sé si la denominación sería coágulo, supongo que sí. Pero sí. Lo conté como un dato nomás, porque por ahí vemos que el Plasmodium falciparum siempre se dice que es el más peligroso, pero no siempre se explica el por qué. Pero sería eso nomás. El año pasado preguntaron y estaba buena la pregunta. ¿Hasta acá quedó alguna duda? ¿O tienen alguna duda de margen de lo que se explicó? Bueno, por mi parte eso sería todo lo que compete a Babesia, Plasmodium en generalidades. Van a seguir las chicas con toxoplasmosis, me parece que sí ahora. Buenas, ¿se me escucha? Hola, sí se te escucha. Dale, ahí seguimos con toxo, chicos. ¿Puedo compartir, Gaby, o querés explicar otra cosa? Ahí está. Dale. Ahí se tiene que empezar a ver, ahí se ve. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Agus, me presenté ya por el grupo. No sé si se escucha ahí. Sí, se escucha bien, Agus. Súper. Yo me presenté por el grupo, pero bueno, acá estoy. Les voy a dar toxoplasmosis, va a ser muy cortito para que dar las generalidades, básicamente, y después cualquier cosa ustedes me pueden preguntar. Tanto por acá como por el grupo o al privado, no tengo problema. Bueno, empezamos entonces por toxoplasmosis. Y acá les tiro un tip para organizar por ahí el estudio de parásitos, que por ahí es medio difícil cómo podemos organizarnos. Yo solía dividirlo en 3 cosas. Primero hablaba del protozoario, después la enfermedad y después la intervención, que es lo que a nosotros nos compete como futuros médicos. En el protozoario decía qué es y cómo es, y ahí hacía referencia a la taxonomía, a la morfología. En la enfermedad pueden dividirlo en qué produce, qué enfermedad produce y cómo produce esa enfermedad, es
decir, el mecanismo de transmisión, la vía de transmisión, y en la intervención hablar sobre todo de la prevención, después el diagnóstico y el tratamiento. Así que ahora para hablar de toxoplasmosis vamos a empezar con algunos puntos claves que hay que entender sí o sí, porque nosotros tenemos que diferenciar entre el protozoario, entre la enfermedad y entre el vector que lo transmite si es que lo hubiera. En este caso particular no tenemos un vector. Y eso es importante porque siempre suele ser pregunta de examen qué protozoario no es transmitido por un vector, Toxoplasma gondii. Así que tenemos este protozoario que es el Toxoplasma gondii, que es un organismo unicelular perteneciente al reino protista, ya lo definió Gabriel hoy, es un organismo que no se incluye ni dentro del reino animal ni dentro del reino vegetal. Este protozoario no es transmitido por un vector, y eso se lo voy a repetir hasta el hartazgo porque es pregunta de examen y se lo van a preguntar seguro. Pero puede transmitirse a través del consumo de carne o verduras o frutas contaminadas con ooquistes en las heces del hospedero definitivo, que son los felinos, los gatos. ¿Y qué enfermedad produce la toxoplasmosis? Es una enfermedad zoonótica con características particulares según su presentación clínica, que puede ser aguda, crónica o congénita, y también va a depender mucho de en qué situación esté la inmunidad de la persona afectada. Si es un individuo inmunocompetente, generalmente no suele ser sintomática, pero si es inmunodeprimido, sí puede tener por ahí, puede provocar meningitis, meningoencefalitis y suele ser medio letal. Y después tenemos la congénita, que únicamente va a ser transmitida al hijo si es contraída por la madre en una fase aguda y suele afectar principalmente entre la segunda y sexta semana de gestación. Generalmente afecta al sistema nervioso central y los ojos del feto. Bueno, ¿cómo es su morfología? La idea no era hablar de morfología, pero necesito hacerlo por una cuestión, primero para que les quede ya, y segundo, para que después cuando hablemos del ciclo de vida, que era la idea más que nada de este repaso, entiendan bien a qué hago referencia cuando hablo de trofozoito y ooquiste. La morfología podemos encontrarla como trofozoito u ooquiste. El trofozoito es el estadio diagnóstico. Eso quiere decir que es lo que nosotros vamos a encontrar cuando mandemos a hacer las pruebas para detectar el parásito. Y dentro de trofozoito podemos encontrar dos morfologías, la de taquizoito y la bradizoito. Esta clasificación va a depender según la velocidad de reproducción. Taquizoito la vamos a encontrar en fase aguda porque tiene una gran capacidad de invasión y de reproducción, y bradizoito lo vamos a encontrar en una fase más crónica, que más tarde la vamos a explicar, pero que básicamente no tiene tan rápida la reproducción, es más lenta. En cuanto a la otra morfología, la del ooquiste, es el estadio infectante. ¿Qué quiere decir eso? Que es el estadio que vamos a encontrar en el medio por el cual la persona se infecte. Es decir, si son verduras contaminadas, van a ser verduras contaminadas con ooquistes. Si es materia fecal, que es medio raro que una persona consuma, pero bueno, van a ser en forma de ooquistes. Estos son estadios, son formas de resistencia, es decir, van a resistir a las condiciones externas. Ahora sí vamos a adentrarnos en el ciclo de vida. Y acá, de nuevo, es importante lo que les dijo Gabriel hoy sobre la diferencia entre el ciclo sexual y el asexual. Nuevamente, este parásito tiene las dos formas de ciclo, y el ciclo sexual se va a dar en el epitelio intestinal del hospedero definitivo, mientras que el ciclo asexual se va a dar en el hospedero definitivo y en el intermediario. Es decir, en el hospedero intermediario únicamente vamos a tener el ciclo asexual. Y en el hospedero definitivo vamos a dividirlo en dos partes. En primera instancia vamos a tener el ciclo asexual y en segunda instancia el ciclo sexual. Hoy ya Gaby lo habló, pero ¿qué diferencia al ciclo asexual del sexual? Básicamente que en el ciclo sexual tenemos una etapa en donde la división va a ser en gametocitos, uno femenino y otro masculino. Y esta etapa no la vamos a tener en el hospedero intermediario o accidental. Esa es la diferencia y es lo más importante que les tiene que quedar hoy. Bueno, como dijimos, en el hospedero definitivo se van a dar los ciclos en dos fases. En primer lugar, en el ciclo asexual, en donde una vez que se consumen los ooquistes, estos van a romper su membrana por las enzimas digestivas y los trofozoitos van a colonizar las células, se van a dividir y se van a convertir en merozoitos.
estos merosóitos van a seguir dividiéndose, hasta que en un momento se van a dividir en microgametozoitos y macrogametozoitos, y ahí es donde va a empezar la segunda fase de este ciclo, que es la fase sexual. El microgametocito, como explicó Gaby hoy, es masculino y el macrogametocito es femenino. Estos dos se van a unir para formar el gameto que va a dar lugar al ooquiste eliminado con las heces. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Sigo. Dale. Buenísimo. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Sigo con el hospedero intermediario, que bueno, acá es donde más nos interesa, por así decirlo, porque es la instancia que va a afectar al hombre. En el hombre vamos a tener dos vías, una vía oral y una vía transplacentaria. La vía transplacentaria es aquella que se da en la transmisión de la madre al hijo, y la vía oral es aquella que se da por la ingesta de alimentos contaminados con... ¿Puede ser que se me esté cortando? Sí, un poco. Sí. Bueno, cualquier cosa me paran y me dicen si se me corta y tengo que explicar otra cosa, no hay problema. Bueno, como dijimos en el ciclo de vida del hombre, que sería un hospedero accidental, un hospedero intermediario, vamos a tener únicamente un ciclo asexual. Es decir, básicamente no vamos a tener la separación en un gameto femenino y un gameto masculino. En este ciclo sexual vamos a ver que una vez que se consumen los ooquistes presentes en alimentos contaminados, estos van a llegar al intestino del hombre, donde las enzimas digestivas van a destruir las membranas de este ooquiste y se van a liberar los trofozoitos, que van a invadir otras células del hospedador, preferentemente las del sistema retículo endotelial, que saben que también es el sistema fagocítico mononuclear, que está involucrado en la inmunidad del organismo. Después de esta invasión, hay una división asexuada, acá vamos a tener únicamente esta división, de la que van a resultar los taquizoitos que invaden completamente las células. Estas células van a ser invadidas hasta que van a estallar y van a liberar los parásitos a otros tejidos. Y ahí va a pasar la instancia en donde la enfermedad se va a convertir crónica, porque una vez que las células estallan, se va a activar la inmunidad del organismo y esta respuesta inmune va a destruir los taquizoitos, haciendo que disminuyan su capacidad de duplicación, convirtiéndose en bradizoitos, que es la forma crónica, y lo que hablábamos hoy de que había una forma rápida de reproducción, que eran los taquizoitos, y una forma más lenta de reproducción, que eran los bradizoitos. Bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno, sigo entonces. Igual ya termino. Porque la verdad que es muy parecido a todo lo que explicó Gaby hoy, así que no quiero por ahí cansarlos con el tema. A ver, ahí está. Y esto sí me interesa que por ahí lo tengan, porque por ahí hay muchas cosas que todavía no hicimos hincapié acá, porque las vamos a dar más cerca del parcial. Por ejemplo, el diagnóstico, la profilaxis, son cosas que son importantes y que les van a preguntar, pero quiero que más o menos les quede este cuadro para que lo vayan teniendo y que básicamente resume un poco lo que hablamos hoy sobre la toxoplasmosis. La vía de infección y el mecanismo de infección, que la diferencia es que la vía básicamente nos va a hablar de dónde ingresa y el mecanismo nos habla del acto mecánico que permite que el parásito ingrese. Entonces, la vía a través de la cual ingresa, por ejemplo, puede ser por vía oral, vía transplacentaria, vía respiratoria, y el mecanismo puede ser por fecalismo o por carnivorismo. En este caso, la vía de infección va a ser oral en caso de que la enfermedad sea adquirida, y en caso de que la enfermedad sea congénita, va a ser transplacentaria. El mecanismo de infección va a ser a través del fecalismo, es decir, por consumo de alimentos contaminados, o por carnivorismo,
que es en las carnes mal cocidas, que sean carnes mal cocidas. El elemento infectante van a ser o quistes, por supuesto, de Toxoplasma gondii, maduros en carnes mal cocidas o alimentos contaminados. El hospedero definitivo van a ser los felinos. El hospedero intermediario, aberrante, es decir, o sea, no suele ser el hospedero, se va a contagiar accidentalmente, es el hombre. El estadio infectante van a ser o quistes maduros, y el estadio diagnóstico, los taquizoitos en fase aguda y los bradizoitos en fase crónica. Bien. Bueno, eso sería todo. Pero si tienen alguna pregunta, les dejo un rato para que piensen, y si no, me hablan y les contesto, no hay problema. Bueno, si no tienen preguntas, creo que queda un tema todavía, que es leishmaniasis. Hola, sí, queda un tema. Dale, ahí dejo de compartir. Dale. Hola. A ver, ahí voy a compartir yo y ya terminamos. Chicos, ¿me pueden decir si se ve lo que estoy compartiendo o no? Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve, bueno. Yo me voy a presentar, mi nombre es Fiamma Cortesi, yo soy precept de la materia. Me presento porque estuve hablando por el grupo, pero por ahí como que nunca dije quién era. El tema que me toca dar a mí hoy es leishmania. Por ahí yo sé que están un poco cansados, así que voy a tratar de no extenderme tanto, de no irme tanto por las ramas. Bueno, la leishmania es un protozoo de la sangre y los tejidos, ¿sí? Y básicamente va a ser el agente causal de qué enfermedad. ¿Alguno me puede decir? ¿Tiene alguna idea? Leishmaniasis. Muy bien, de la leishmaniasis. Ok, sigamos. Ahora, acá en esta diapo, yo lo que le puse principalmente van a ser los estadios infectantes, ¿sí? Que por ahí en la leishmaniasis es importante. En estas microfotografías, no sé si ustedes están viendo, chicos. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí, sí. Bueno, bien. Por ahí ustedes van a ver que en el Power de la doctora les pone como en dibujitos, ¿sí? Pero estas microfotografías no están en el material de la cátedra, sino que están en un libro que yo saqué de la OPS, que le dejé en la bibliografía, ¿ok? Acá ustedes van a ver los dos estadios infectantes de la leishmania. Algo que me gustaría aclararles es que yo sé que en el apunte les pone que hay varias especies de leishmania reconocidas en América Latina, ¿sí? Pero ahí también les aclara que morfológicamente en realidad no hay mucha diferencia entre unas y otras. Así que no nos vamos a meter ahí por hoy y vamos a dejar eso para el repaso, ¿sí? Para el repaso general del primer parcial. Lo único que me gustaría que sepan es que se diferencia a nivel de lo que es el comportamiento biológico, a nivel de lo que es la inmunología, el tipo de enfermedad que causan, que eso es importante, y lo que es la distribución geográfica, ¿sí? Pero es más que nada para darles un contexto. Ahora, acá tenemos los dos estadios infectantes de lo que es la leishmania, ¿sí? Tenemos la forma promastigote y la forma amastigote. La forma promastigote se va
va a estar infectando principalmente hospederos invertebrados, ¿sí? En el caso de lo que es el ciclo biológico del flebótomo, vamos a ver que va a estar en lo que es el flebótomo, ¿sí? Y en lo que es la forma mastigote va a estar infectando principalmente lo que van a ser hospederos vertebrados, ¿sí? En este caso, en lo que es el humano. Bien, a mí me gustaría que aprecien, voy a acercar un poquito más a la microfotografía, que puedan ver que lo que es la forma promastigote está elongado, se puede ver que en la parte anterior sale lo que es el flagelo, y en el mismo ustedes saben, como explicó Gabriel más tarde, que esto usan para moverse, ¿sí? Como ustedes, como dice en su apunte, ustedes van a ver que lo que es la forma promastigote se tiene como que ir a través de lo que es el flebótomo, ¿sí? Para llegar a lo que es el intestino medio. Entonces ustedes van a ver también que en su Power les pone que la localización, por así decirlo, es de forma libre. Eso en cuanto a lo que es la forma promastigote. ¿Alguno tiene una duda hasta ahí? Chicos, yo no veo el chat, así que si alguno tiene una duda, me dicen sí o si no, sigo nomás. Bueno, sigo. Ahora, acá ustedes en esta microfotografía van a ver la forma amastigote, ¿sí? Esta cosa grande que ustedes ven acá es una célula fagocítica, ¿sí? Los puntitos moraditos que ustedes ven acá, esas son las formas amastigotes. En cuanto a esta forma, ustedes van a ver que en el Power de la doctora dicen que son intracelulares obligatorios. Bueno, son intracelulares obligatorios porque cuando ingresan a nuestro organismo a través de lo que va a ser la picadura del flebótomo, como ustedes saben, nosotros tenemos lo que es un sistema inmune, ¿sí? Así que la leishmania no puede andar libre y suelta por la sangre. ¿Por qué? Porque el sistema inmune obviamente la va a detectar y va a generar todo lo que es una respuesta inmunológica. Entonces, la leishmania lo que hace es que se hace una bolita básicamente, guarda su flagelo y se mete adentro de lo que va a ser la célula fagocítica, ¿sí? Como que se esconda dentro del macrófago. Entonces nosotros vamos a ver esta forma oval, así, medio fusiforme, como que no tiene una forma muy clara. Y lo que hacen acá dentro de la célula fagocítica es que básicamente se dividen por fisión binaria, ¿sí? Se dividen hasta que la membrana del macrófago no da más y ese macrófago explota. Una vez que explota ese macrófago, esas como formitas amastigotes no quedan en la sangre nuevamente, se meten en otros macrófagos y ahí se empiezan a dividir de vuelta por fisión binaria, ¿sí? No sé si se me entendió hasta acá. Lo último, ¿puedes repetir, por favor? Lo último, bueno. Viste que vos tenés lo que es la forma amastigote, ¿sí? Que es como una pelotita. Mira, fíjate. Vos tenés ¿ven mi mouse? Sí. Bien. Viste que vos tenés acá la forma promastigote, que es longeva, tenés acá el flagelo en la parte anterior, ¿viste? Re bien. Bueno, estos puntitos de acá es este mismo, pero que cambió de forma, ¿me entendés? Se escondió, guardó su flagelo y ahora es como más chiquitito. No sé si me explico. Una vez que se hace más chiquitito, se mete adentro de las células fagocíticas, que son células de la inmunidad, ¿me entendés? Y adentro de las células fagocíticas se esconden y se multiplican por fisión binaria. Como que se empiezan a dividir, se dividen y aparecen muchas formas amastigotes. Entonces, ¿qué pasa? Se dividen tanto que el macrófago, por ejemplo, que estaban infectando, explota. ¿Por qué? Porque se están dividiendo mucho y como que ya no los puede contener. Y una vez que explota, estas formas de mastigote invaden otros macrófagos. ¿Por qué? Porque acordate que se están escondiendo del sistema inmune, ¿me entendés? O sea, no pueden ser, no quieren ser detectados, por así decirlo. Entonces como que se van escondiendo las células del sistema inmune. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Igual eso ya ahora voy a explicar bien con la imagen del ciclo que tengo. Bien, ¿hasta acá tienen dudas? ¿Alguna de la forma promastigote o la forma amastigote, que por ahí es como lo más importante de lo que es la leishmania del ciclo biológico? ¿Ninguno tiene ninguna duda? No. Bueno, sigo. En este cuadrito yo como que le dejé especificado, digamos, cada estadio qué es lo que infecta.
El estadio amastigote de la leishmania va a infectar al flebótomo, ¿sí? El flebótomo se va a infectar cuando nos chupe la sangre, básicamente, ¿sí? Nos chupa la sangre y ahí también chupa macrófagos. Entonces, dentro de los macrófagos estaba la forma amastigote, y ahí es cuando se infecta lo que va a ser el flebótomo, ¿sí? Ahora, acá nos metemos en algo medio fino, pero como que yo lo quería aclarar igual, porque como que en una frase del Power de la doctora ella lo aclara, así que se me hace que es importante aclararlo, que es que la forma promastigote es la forma justamente que se encuentra en el flebótomo, ¿sí? En el hospedador invertebrado. Esta es una forma inmadura, porque ustedes van a ver que una vez que el flebótomo ingiere lo que van a ser las formas amastigotes, cuando llega a lo que es el intestino, ahí recién se va transformando de vuelta en promastigote, y al pasar unos días ustedes van a ver que se forma en promastigote metacíclico. Cuando se transforma en promastigote metacíclico, ahí recién estos promastigotes van hasta la saliva de lo que va a ser el flebótomo, y ahí sí se vuelven infectantes para el humano, ¿sí? Como que tienen que pasar todo un proceso de maduración otra vez dentro del flebótomo para que puedan volver a infectar al humano, ¿sí? ¿Les quedó claro esto? Sí. ¿Seguros? ¿No quieren que explique nada de eso de vuelta? Esto es como lo más importante del ciclo, chicos, tipo literalmente termino de explicar esto y ya pasamos directamente al dibujo. ¿Seguros? Vamos. Bueno, entonces, básicamente acá vamos a tener dos tipos de ciclo de transmisión, ¿sí? Tenemos un ciclo de transmisión selvático y uno urbano. Y dentro de estos ciclos de transmisión nosotros vamos a ver que en el ciclo van a participar los reservorios del parásito, que dependiendo del tipo de ciclo van a cambiar, los insectos vectores, que en este caso sería el flebótomo, y los sujetos susceptibles, que en este caso sería el humano, ¿sí? El ciclo selvático se da, por ejemplo, cuando vos tenés a ese amigo que se va a un retiro espiritual a tomar ayahuasca allá en el medio del monte. Bueno, en ese tipo de situaciones, ahí es cuando el humano se expone a lo que es el ciclo de transmisión selvático, ¿sí? Y los principales reservorios de lo que va a ser el ciclo de transmisión selvático, vamos a tener a lo que son los marsupiales y a los perezosos, ¿sí? Y dentro de lo que es el ciclo urbano, nosotros vamos a ver que, bueno, nada, es como el normal, digamos, el usual, en donde los reservorios usualmente suelen ser el perro doméstico y los roedores, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? Chicos, no estoy yendo muy rápido, yo por ahí hablo medio rápido, así que si estoy yendo medio rápido me avisan, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Puedo seguir? Está Sí, todo sí. claro. Ok, sigo entonces. Y bueno, encontré esta imagen que está muy buena porque les explica, digamos, paso a paso lo que yo les acabo de decir. Así que ahí voy haciendo zoom y como que los vamos viendo entre todos. A ver, un segundo, conecto la compu. Ahí está. Bien. Vamos a arrancar desde acá, ¿sí? Vamos a suponer que este es un flebótomo que todavía no está infectado, ¿sí? Este flebótomo le pica a estos mamíferos, a la rata, al perro o al humano. Y cuando le pica, va a absorber lo que va a ser la forma amastigote, ¿sí? Acá ven que dice, el vector ingiere la sangre contaminada con amastigotes durante el repaso sanguíneo. Repaso sanguíneo significa que le succiona la sangre a los mamíferos, ¿sí? Ahora, a partir de acá, todos estos pasitos que ven acá pasan adentro del cuerpo del flebótomo, ¿sí? Ustedes ven que las células parasitadas ingeridas se rompen y liberan a los amastigotes. Esto quiere decir que los macrófagos que contenían a los amastigotes se rompen, ¿sí? Estos amastigotes, como están de vuelta libres en la sangre, se tienen que empezar a mover, se tienen que transportar. Por lo tanto, ahí les sale su flagelo de vuelta, ¿me entienden? Los amastigotes se transforman en promastigotes en el intestino del vector. ¿Por qué? Porque se necesitan mover, ya no tienen una célula que los transporte y que los proteja como lo era antes el macrófago, ¿sí? En lo que es el flebótomo, en la forma promastigote, se vuelven a dividir por fisión binaria, ¿sí? Y una vez que se dividen por fisión binaria, van a ver que se van a migrar, como yo le dije, a la probóscide del vector, o sea, donde van a picar. O sea, esto, miren, acá migran, donde les va a picar al humano, ¿sí? Y una vez que está listo esto y tenemos al promastigote metacíclico, vamos a ver que viene acá y le pica al humano, al perro, a la rata, ¿sí? Y vamos a ver que van a inocular a lo que van a ser los promastigotes metacíclicos acá, ¿sí?
Y ahí explica lo que yo les dije básicamente hoy cuando les expliqué la forma mastigote, que acá la forma promastigote ingresa en el macrófago, se esconde, guarda su flagelo y se arranca a dividir, ¿sí? Y ahí pasa lo que les dije antes. Esto se rompe e invaden otros macrófagos, ¿sí? No sé si está claro, si quieren que explique de vuelta, se perdieron en alguna parte. Es bastante sencillo igual dentro de toda la Leishmania, así que por eso lo dejamos para el final. Lo último de lo último. ¿Qué cosa? ¿Esto? Eso sí. Ah, bien, bueno. Fíjate, nosotros acá, a partir de acá, nosotros ya estamos en el mamífero. ¿Viste que yo te dije que a partir de acá nosotros estábamos en el flebótomo, o sea, en el hospedador invertebrado? Bueno, a partir de acá nosotros ya estamos en el mamífero, o sea, estamos en la rata, el perro o el humano. Esta forma promastigote, ahora, antes de entrar acá está en la sangre, se tiene que esconder, ¿me entendés? Entonces se mete adentro del macrófago para que las células de la inmunidad no le puedan encontrar. Acá como ya tiene algo que le transporte y guarda su flagelo. Y se forma la forma amastigote, ¿sí? Esta forma amastigote lo que hace es que dentro del macrófago se empieza a dividir por fisión binaria, que se acuerdan que era que se dividían tipo una mitosis. Se divide, se divide, se divide, y cuando el macrófago ya no le puede soportar más, se rompe su membrana, que es esto. Y dicen que liberan los amastigotes al medio extracelular. Pero cuando lo liberan al medio extracelular, ustedes van a ver que el ciclo como que dentro del humano sigue y se vuelve a invadir otros macrófagos, ¿sí? No sé si me expliqué ahí. Sí, re bien. ¿Segura? Súper, sí. ¿Alguno tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, muchas gracias. Acá les dejo la bibliografía. Acá está por ahí lo que les puede interesar a ustedes, que es el manual de procedimientos para la vigilancia y control de la leishmaniasis. De ahí saqué lo que va a ser la foto del ciclo y las microfotografías. Está bueno también por ahí, si les interesa el tema, como para leerlo de ahí. Está bastante lindo. Tiene como datitos que están interesantes. Así que bueno, a ver cómo dejar de transmitir. Acá, ahí está. Bueno, chicos, ese era el último tema, así que con esto damos por cerrado el repaso. No sé si están los rentados acá como para decir algo. Hola, Ah, sí, ahí está. yo quería agregar nomás que después se va a hacer un repaso general de todos los temas del primer parcial, como se hace todos los años, y lo de hoy tuvo una idea más de explicación rápida, entre comillas, porque nos tardamos unas horas, para que a ustedes se les haga más fácil el estudio después. No es tanto como chicos rinden pasado mañana, esto entra, esto no, esto entra, esto no. No es la idea de esta explicación. Hoy era para que entiendan cosas que le dieron al principio de la materia y que no son tan fáciles, ¿entendés? Tipo, los temas esto de protozoarios son lo más difícil prácticamente de la materia. Entonces, para que si a alguno le costó, antes de pasar a artrópodos y ver el último protozoorio que es Trypanosoma cruzi, poder hacer como una recapitulación de lo que se vio hasta ahora. Era eso nomás. Después, el repaso general del parcial ya va a tener como otro ritmo, otra modalidad básicamente. Se va a mencionar mucho las cosas que se preguntan en el parcial, se va a ir más al grano, con algunas cosas se va a ir un poquito más rápido o depende de lo que ustedes necesiten. Pero eso, nada más. No sé si vos tenés algo que decir, Gemma. No, nada, nada, nada. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos, chicos, son unos capos. Rindan Chao, fit, prueben. Chao. gracias por estar un domingo. Nos vemos, nos vemos. Chao. Gracias.